La negra historia de Roberto Sandoval y el diablo. La orden de aprehensión en contra de Roberto Sandoval y su hija Lidi, dictada por la Fiscalía General de la República, es por presuntamente haber cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exgobernador de Nayarit es considerado prófugo de la justicia, buscado por Interpol en el mundo. Las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera dan cuenta de la instauración de otro imperio criminal constituido durante el gobierno de Peña Nieto, cuando se hablaba de la renovación del PRI, cuando, si lo vemos en perspectiva, el neoliberalismo mostró los devastadores efectos de la alianza entre el poder político y el poder económico, cuando se gobernó para lucrar y, como ocurrió en Nayarit, se tejieron redes empresariales y financieras para quebrantar al erario público, además de que desde el poder político se establecieron alianzas con los sectores más oscuros de la economía del delito. Lo que pasó en Nayarit reproduce lo ocurrido en el país en la época del neoliberalismo, el aumento de la deuda pública, la imposición del terror desde las esferas de la Procuración de Justicia, los efectos de la complicidad con grupos del narcotráfico en detrimento de la seguridad pública, secuestros, homicidios. 10,000 millones de pesos y sus crecientes intereses extinguen cualquier posibilidad de gestión administrativa sana. Un esquema que se repitió en muchos otros estados del país. Deuda pública para embargar el futuro. De acuerdo al contenido de la investigación realizada, de la que se han publicado ya algunos datos, Sandoval estableció una red con su familia para el desvío de recursos públicos y lavado de dinero. Por ejemplo, el IMSS y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas realizaron contratos con comercializadora Reser, empresa ligada al exgobernador, mediante la gestión de quien se considera fue su principal operador financiero y político, su sobrino Hugo Sánchez Sandoval. La dimensión de las operaciones de desvío y lavado de dinero puede ilustrarse con el dato de que hasta ahora las autoridades han bloqueado 42 cuentas bancarias vinculadas a Sandoval, con un monto de más de 1,000 millones de pesos. Los episodios más negros de esta historia de política y crimen tienen como protagonista a Edgar Beitia, amigo de Sandoval, ex jefe de la policía, ex procurador de justicia del estado, detenido en 2017 en San Diego, California, cuando todavía ocupaba el cargo. Este personaje, apodado el Diablo, ha sido sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. Beitia es considerado el vínculo del gobierno de Sandoval con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco, Nueva Generación y el Grupo H2, a quien se relacionó con el general Salvador Cienfuegos. Beitia sembró el terror. Existen varias denuncias de su forma de operar. Mediante la extorsión, se apropió de provechosas propiedades en el estado. Terror y corrupción cuando en Nayarit imperó el negocio de la política al estilo neoliberal. A modo de epílogo, solo unas horas después de que Roberto Sandoval dejara el cargo en septiembre de 2017, su sobrino y principal operador político fue ejecutado por un comando en la ciudad de Tepic. Víctor Ronquillo en Informe Capital. La caja de Pandora de Roberto Sandoval ya está aquí conmigo. Víctor Ronquillo, me da muchísimo gusto recibirte en el estudio. Muchas gracias. Se siente uno muy solito. Sí, claro, nos hace falta el buen Juan. Hay que decirlo y hay que reconocerlo, claro, ¿no? que sí. Aquí hace falta Juan Becerra. Hace falta Sí. Juan Becerra. Pero bueno, estamos tú y yo con este caso, el de Roberto Sandoval, un caso más de un, ¿qué diríamos, Víctor? Un pasado heredado, pero ni tan pasado, ¿no? Se ve muy vigente en algunos estados. Claro, yo creo que esto es una realidad política, como dices tú, vigente. Y esta realidad política tiene que ver con dos elementos que me parece importante reconocer, con la definición muy clara
de un modelo económico y político que llamamos neoliberal. Y tiene que ver también con lo que ocurrió durante el foxismo, en donde los estados del país, las entidades del país, se volvieron verdaderamente ínsulas de poder de los gobernadores. Y esto generó estos imperios criminales, porque no se trata, y por ahí se manejó en algún momento, que eran narcoestados, ¿no? El caso de García Cabeza de Vaca no es así. Son imperios criminales porque al final de cuentas resulta que desde el poder político establecen alianzas con lo que pueden considerarse empresas que aprovechan lo que puede considerarse la economía del delito. Empresas que van desde el narcotráfico, es cierto, pero que también tienen que ver, como hemos visto en otras ocasiones, con el lavado de dinero, con el quebranto al erario público a través de contratos leoninos y, obvio, todo ello bajo la protección y bajo, eso es muy importante señalarlo, bajo la dirección y el propósito de construir estos imperios criminales, Azul. Y bueno, el caso Duarte de Chihuahua, el Duarte de Veracruz, Tomás Borge, García Cabeza de Vaca y ahora este personaje Roberto Sandoval, todos ellos pues el nuevo rostro del PRI en la época de Enrique Peña Nieto. Fíjate nada más, el que se decía el rostro fresco del PRI que iba a llegar a renovar y bueno, en fin, pero es una cara. Finalmente sí, lo que dices es muy importante porque sí te remontas a todo un modelo del cual esta es una cara y otra cara es otras cosas que hemos estado viendo con muchísima nitidez en la semana, que tiene que ver con los contratos leoninos, que no se ve como imperios criminales, pero finalmente sí lo eran. Y hoy pareciera que se dio como el corolario de todo eso al recordar lo que hace 20 años sucedió. ¿Viste la mañanera? Claro, me encantó, y me encantó el final. Hay que celebrarlo, así como hemos celebrado. Vamos, si que hay música, ¿no? Ahora celebremos que el viejo personaje de Diego Fernández de Ceballos reaparece en un momento clave. Sí. Yo no sé con qué éxito, pero reaparece y reaparece de una manera muy similar. Si te parece, vamos a recordar un momentito de lo que es esa conversación, o bueno, ese debate de hace 20 años que se dio entre Diego Fernández de Ceballos y Andrés Manuel López Obrador y que hoy fue recordado en la mañanera. Sí, para que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo, y ir más al fondo. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante, independientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. De sinvergüenzas. Sí, de rateros, que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un estado de derecho. ¿Sí? Y el ejemplo, te insisto, del Fobaproa. Como el señor Zedillo, con la complicidad de ustedes, de todos convirtió nosotros deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Sí? Para que los pobres de este país... Ya desde ahí se habla, fíjate, de dos proyectos de nación, se habla de una camarilla que opera de la misma manera que una mafia. Es lo mismo que estamos viendo hoy, claro, en una contraposición de dos proyectos y con caras, nombres, apellidos, partidos. Sin duda, al final de cuentas parecería que los procesos históricos son muy rápidos, ¿no? No es cierto, son procesos históricos que tienen su duración y que tienen a sus protagonistas, en este caso claramente definidos. Este debate tiene una enorme vigencia, se habla de tráfico de influencias, lo que de alguna manera deja ver ha sido la actuación de lo que tiempo después el propio López Obrador, a mí me parece que con acierto, llamó la mafia del poder. La mafia del poder, porque justamente otra de las cosas que son muy significativas ahí en ese debate es el concepto de la simulación. Ustedes se hacen pasar por una oposición en aquel momento que realmente no son, sino van juntos, y es lo mismo que ahorita pasa. Quisiera más, porque pareciera que son todas estas situaciones que son a toro pasado, y en realidad estamos viendo cómo renacen cosas y situaciones en el mismito sentido y defendiendo el mismitito proyecto. Si me pueden pasar, nada más vamos a recordar cómo se da la votación, si te parece, Víctor, de la reforma energética allá en la era de Peña Nieto. A ver,
¿Quiénes votan en aquel momento todos juntitos a favor la reforma energética? Que ya vimos el resultado que tuvo. A favor el PRI, el PAN, el Verde, esta alianza, ¿no? Está este bloque y bueno, en aquel momento el PRD, que muchos de aquel PRD ahora estarían en Morena, votan en contra. ¿Quiénes son los que ahora votan a favor y en contra de esta nueva reforma eléctrica con los mismitos argumentos que vimos hace, ¿cuándo fue? Hace 8 años. Aquí está la reforma eléctrica que se acaba de votar. Ahí está. Sí. Tienes a favor de la reforma eléctrica que busca fortalecer, ¿no?, el sector energético nacional, y en contra otra vez tienes ahí, ahora nada más que asociados y añadidos al PRD ya en estos tiempos. Y obviamente en las elecciones que vendrán en el próximo mes de junio van juntos. Hay una alianza claramente establecida, con un proyecto que no es político, que es un proyecto económico y que tiene que ver con la restauración de ese terrible orden político que causó mucho daño. Otro elemento que a mí me gustaría destacar, Azul, tiene que ver precisamente con la figura de Diego Fernández de Ceballos y su papel cuando la elección de Salinas de Gortari, ¿no? Eso es muy importante, y también en la mañanera se presentó ese momento culminante del video que había insistido López Obrador en ese debate, la quema de boletas. Ojo, al final de cuentas, Salinas de Gortari establece esta política neoliberal. Hay antecedentes de lo que ocurrió con Miguel de la Madrid, pero en el momento justo del arribo de Salinas de Gortari al poder, se establece una pugna entre lo que era la ideología anterior del PRI y la llegada del neoliberalismo. Pero ojo, el precio en dolor humano, en economía, en la ruina en que dejaron a este país, precisamente a partir de un fraude electoral. Y lo mismo ocurrió después, cuando haya sido como haya sido, Calderón se puso la banda presidencial. Terrible, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el quebranto económico brutal, esta alianza entre el poder económico y político, y por otro lado, ese otro fraude electoral da como resultado la guerra del narco, que provoca un enorme dolor humano. Como lo dices, y lo dices muy bien, Azul, y desde la mañana lo comentábamos vía WhatsApp, son dos proyectos de país claramente diferenciados. Claramente en disputa. Y el elemento ese de la violencia política que vino a ser instaurada por todo el crimen organizado y todo este escenario, y que ahora también golpea el escenario democrático. Claro, mira, precisamente en la época de Salinas de Gortari se vive una cruda realidad de violencia política en el estado de Guerrero. Más de 200 personas opositoras al régimen de Salinas son asesinados. Cloutier muere de una manera muy sospechosa, ¿no?, en un accidente que no ha sido esclarecido. Y bueno, pero ¿qué ocurre, con lo que podemos considerar la violencia política en los años posteriores y hoy en día? Azul, la violencia política es el lado más oscuro de la corrupción, de este modelo político. Al final de cuentas, y lo dijo López Obrador muy bien, el partido del crimen. Y el partido del crimen es tricolor y también es blanquiazul. Y también, lamentablemente, hoy es amarillo y negro. También hoy es amarillo. Pero hay una cosa importante, Azul, antes ahora sí, antes de que me digas adiós. Que me están aquí diciendo amiga. de cosas. No, pero sabes que es muy importante señalar lo siguiente. Mira, lamentablemente la violencia política es terrible en este país. Y ya en algunas ocasiones hemos visto que el gran elector de gobiernos del Estado y de la acción de gobernadores ha sido ese poder fáctico, no solo del narcotráfico, sino del crimen organizado y de la economía del delito. Yo me pregunto, ¿acaso no Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de acuerdo a los elementos de la investigación que se llevó a cabo, acaso no Roberto Sandoval, acaso no Duarte de Chihuahua y Duarte de Veracruz, no fueron verdaderamente los grandes capos de su estado? Pues ahí está, Víctor. Ahora, pareciera que el país no es el mismo, la ciudadanía no es la misma, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa y un poco... Y lo seguimos platicando el próximo viernes. El próximo viernes, bueno, nada más Querido. un elemento. No hay duda de que la elección que viene, de alguna manera, también es un referendo sobre el gobierno de López Obrador Sin y duda. su proyecto de transformación. Sin duda. Víctor, querido. Gracias. Muchas Sasu. gracias.